Buenas noches, mi nombre es Olga Lucía Perdomo, soy estudiante de primer semestre de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán y con el presente video pretendo hacer una reflexión entre los derechos humanos de cuarta generación y los retos que se enfrentan contra la tecnología. Entendiendo que los derechos, que esta revolución tecnológica que se está viviendo hoy en nuestro mundo va de una manera acelerada en la que permiten estudiar y analizar muy bien el comportamiento humano, pues se llegan a identificar algunos factores que están directamente vinculados con estos derechos humanos, como es la protección de datos personales, como es la construcción de la identidad, como es el acceso del conocimiento, como es la bioética, la inteligencia artificial, la neurología, neurotecnología y, por supuesto, una discriminación algorítmica, como se va a ver más adelante. Por supuesto que se han convertido necesariamente en un estudio de dos fuerzas que debemos analizar. Una es la transformación tecnológica y otra es la fuerza con la que los derechos humanos, pero ambas están contrapunteando, donde el ser humano en este momento tiene un reto grandísimo y es garantizar que efectivamente la transformación tecnológica no sea que el ser humano se vea subordinado con esta misma, sino que sea el ser humano quien la domine y que la tecnología vaya a la vanguardia o al mismo ritmo que le ha dicho el ser humano. Estas herramientas tecnológicas que hoy disponemos pues hacen y afectan de una u otra forma el desarrollo social, cultural y humano y pueden perfectamente presentar algunas ambigüedades y algunas dificultades donde el ser humano termina siendo pues muy afectado. ¿Cuál es la dificultad más importante que presenta digamos, el contrapunteo que se tiene entre los derechos humanos de cuarta generación y la tecnología? Y es la velocidad a la que se está moviendo esta transformación tecnológica, de la cual el ser humano muchas veces no es capaz de ir a esa misma velocidad, en especial con los sistemas, por ejemplo, jurídicos, éticos o los mismos sociales, de los cuales tienen cierta regulación. Desde allí es donde se observa la muy importante o muy urgente necesidad de fortalecer los derechos humanos de cuarta generación para que así las personas de manera independiente de su condición puedan accesar a ellas y puedan disfrutar de la tecnología, pero sin invadir realmente su autonomía o su intimidad y libertad. Eh, el actuar como mediadores en esta revolución tecnológica pues nos permite analizar de una u otra forma la dignidad humana y los derechos de cuarta generación, en donde nos invitan a pensar qué significa el ser humano en esta era digital. Y pues por supuesto que no basta solamente en proteger la dignidad física, sino también se hace necesario proteger la dignidad digital, la dignidad emocional y cognitiva. Por supuesto que la identidad de nosotros, del cuerpo, o sea, la dignidad de las personas no solamente es física del cuerpo, sino también desde el punto de vista de su huella digital, de su capacidad de conocimiento, de su representación y de cómo pues nos construimos en esa misma línea. De esta manera, pues voy a exponer algunos puntos que observo que podrían llegar a ser como la debilidad y las partes de desventaja que tenemos en esta revolución tecnológica que tenemos. El primero es la pérdida de capacidad, perdón, la pérdida de privacidad y el control de la identidad. Claro, nosotros perdemos cada vez que nosotros estamos haciendo una entrada a un sistema tecnológico, lo que hace es que se va marcando efectivamente lo que estamos pensando, sintiendo, analizando y por supuesto mediante algoritmos, pues si logra detectar cómo va a pensar y cómo va a definir una persona su comportamiento. Eso lo que hace es ponerlo en un estado vulnerable en donde va a terminar influyendo en sus decisiones y va a terminar haciendo perder de una forma su soberanía, su autodecisión.
El segundo punto podría ser la dependencia tecnológica y el debilitamiento de las habilidades humanas. ¿Por qué? Porque, claro, la tecnología se vuelve todo tan automático que efectivamente todos nos sentimos cómodos por estar en esa tecnología, pero también nos disminuye nuestras capacidades humanas. Entonces, ya no vamos a utilizar nuestra memoria, ya no vamos a utilizar nuestra creatividad y, por supuesto, una interacción social auténtica no podría ser. Entonces, pues, el ser humano termina convirtiéndose en un usuario más, un subalterno de la tecnología, más no un controlador de la misma. El tercer punto que considero que deberíamos pensar es en las brechas de desigualdad. Por supuesto, si no todos tenemos la posibilidad de entrar al sistema tecnológico, no podríamos estar en la misma nivel de competencia. Entonces, aquella persona que no tenga la posibilidad de estar en contacto con la tecnología, tanto como una persona que tenga todos los sistemas, que tenga todo el Internet, pues podría estar en desventaja en términos laborales, en términos sociales, técnicos y demás. Bueno, como cuarto punto, pensaría que también existe la manipulación emocional y cognitiva. Es decir, pues claro, cuando la tecnología revisa y analiza y todas las plataformas están viendo qué estamos pensando, qué sentimos y nos hacen influir, nos llaman la atención para poder nosotros tomar posesión de ello, pues por supuesto empiezan a modelar nuestros comportamientos y empiezan a pensar, a pensar por nosotros y a hacernos decidir por ellos, por ellos como ellos quieran. Entonces, tendríamos una influencia fuerte desde el punto de vista de la salud mental, de la capacidad de concentración y por supuesto de una libertad de pensamiento. Finalmente existen unos riesgos para la dignidad y el trato humano. Eh, ese es un punto supremamente importante donde los procesos se vuelven tan automáticos, o sea, los procesos humanos donde tenemos que tener un contacto humano, sentir a la otra persona como es, por ejemplo, la educación, como podría ser un sistema jurídico o como podría ser también la salud. Eh, eh, ¿Cómo podríamos humanizarlo teniendo sistemas tecnológicos? Eso sería un poco, digamos, imposible, porque efectivamente pues, el enfermo no podría tener un contacto con el médico o por ejemplo, de pronto en el estudio pueden existir muchas plataformas y así se está dando, pero ya se pierde el contacto. O en el mismo sistema jurídico, donde debemos ser holísticos al hacer el análisis de todo un contexto, pues no podríamos realmente tener ese contacto humano y lo tendría que ser una máquina. Entonces, ahí perdemos puntos sensibles como la empatía, como es el criterio, como es el contexto que son indispensables para la toma de decisiones. Muy bien, finalmente, pues yo creo que los derechos humanos de cuarta generación pues se presenta como una brújula ética, es decir, un mundo donde la tecnología avanza tan rápido, que pues nuestra capacidad de comprenderlo se hace un poco más lenta. Y por supuesto el papel que implica de esos derechos de cuarta generación es asegurar un proceso digital eh, que no dañe, que no destruya lo esencial, es decir, la dignidad humana, la libertad y la igualdad y un valor único pues, de cada persona. Finalmente, pues la tecnología debe ser un instrumento para expandir un potencial humano, unas habilidades que podemos nosotros desarrollar, pero no para limitarlo. Creo que la tecnología se vuelve en algún momento atrevida intentando sustituir al ser humano y por ello pues se debe entrar en la reflexión de una autorregulación y una educación digital que nos permita tener fundamentos para garantizar obviamente un desarrollo social, un desarrollo cultural y un desarrollo humano, teniendo como centro fundamental y como foco las personas y no las máquinas. Pues muchas gracias, espero sea de su agrado este video que lo hago con mucho cariño en términos de la reflexión. Mil gracias, buena noche.